Queridos oyentes, buen día, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estés escuchando, bienvenidos a un nuevo capítulo de Explorando Horizontes Educativos. El día de hoy, sus maestras Geraldine Marentes, Jenny Ucé y Rosa Herbia nos estarán contando mediante sus voces críticas los autores visionarios de las pedagogías críticas y decoloniales y el estado actual de la enseñanza y educación. Esperemos que lo puedan disfrutar mucho. Soy Geraldine Marentes y hoy vamos a adentrarnos en un tema crucial para el futuro de la educación: el contraste entre la educación tradicional y la pedagogía crítica propuesta por Henry Giroux. La educación tradicional, como la conocemos, ha sido un modelo predominante durante décadas. En este enfoque, los estudiantes son vistos como receptores pasivos de información, donde el maestro desempeña el papel central impartiendo conocimientos de manera unidireccional. Este modelo puede ser impositivo, limitando la capacidad de los estudiantes para pensar, crear e imaginar por sí mismos. Creo que como maestros nos hemos encontrado muchas veces contextos educativos en donde existe el currículo y la malla ya planteada con los temas e incluso con las actividades, que puede llegar a ser muy limitante porque no deja un espacio flexible para que sean los estudiantes los que propongan, que sean inclusive los mismos estudiantes los que puedan llevar a cabo una clase con la información a un previo conocimiento que ellos tengan, o incluso que puedan hacer una clase con la información que ellos mismos puedan recolectar, sino que por el contrario ya nos hemos encontrado con contextos educativos en donde el maestro es el que lleva toda la información y los estudiantes simplemente son los receptores. Por esto, la educación tradicional se basa en la memorización y la repetición de hechos y conceptos. Los estudiantes son evaluados en función de su capacidad para regurgitar información con exámenes, lo que a menudo no refleja su comprensión real o su capacidad para aplicar el conocimiento de manera crítica en situaciones de la vida real. Creo que para nadie es un secreto que actualmente muchas de las notas y muchos de los porcentajes se sacan mediante las evaluaciones que se hacen a final de periodo a cada uno de los estudiantes. Pero la pregunta ahí sería: ¿será que estas evaluaciones, estos tests, verdaderamente son un indicador de qué tanto conocimiento adquirió el estudiante, o simplemente nos sirve para mirar si de verdad estos conocimientos pueden ser aplicados a la vida real y al momento en el que ellos se enfrenten a otros retos como la universidad? En este sentido, pasaremos ahora a la pedagogía crítica propuesta por Henry Giroux. En su enfoque, Giroux aboga por una educación que fomente el pensamiento crítico, la creatividad y la imaginación. Él sostiene que la educación no debería limitarse a transmitir hechos, sino que debe empoderar a los estudiantes para cuestionar, analizar y transformar el mundo que les rodea, que consideramos en este podcast que es al final lo que la intencionalidad y el objetivo que debería ser la educación, que las personas salgan de las instituciones y puedan transformar el mundo que les rodea. Giroux cree que la pedagogía crítica puede ayudar a los estudiantes a comprender las estructuras de poder y las desigualdades sociales. Les enseña a ser ciudadanos activos y comprometidos que pueden contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. También Giroux examina la realidad de la educación superior, que enfrenta una crisis política y de legitimidad, lo que dificulta el desarrollo de principios democráticos y promueve términos instrumentales y comerciales. Nada más lejos de la realidad lo que está pasando ahorita con la educación superior. Primero, que no es una educación gratuita, lo que quiere decir que no es una educación que sea asequible para todo el mundo. Y segundo, lo que hemos visto en las manifestaciones, por ejemplo, en el contexto de Bogotá, Colombia, donde universidades como la Nacional hacen manifestaciones reclamando por sus derechos, reclamando por sus libertades, reclamando por el derecho a expresarse y sobre todo porque la educación que se les ofrezca sea una educación pues de calidad.
Ante esta situación, Giroux llama a las universidades a asumir un papel activo en la solución de los problemas de nuestras sociedades, proporcionando a los estudiantes un conocimiento crítico para enfrentar las tendencias antidemocráticas que prevalecen en la actualidad. Entonces, como maestros, el llamado es a que en lugar de simplemente aceptar la información que les presentamos, los estudiantes bajo esta pedagogía crítica puedan ser alentados a hacer preguntas, a desafiar las normas y a pensar de manera independiente, que se les anime a explorar diferentes perspectivas y a participar en un diálogo constructivo con sus profesores y sus compañeros. La invitación, queridos maestros, es a que reflexionemos sobre la educación tradicional, la cual puede llegar a ser limitante o autoritaria, pero las ideas de pensadores como Henry Giroux definitivamente nos ofrecen una visión diferente, nos invitan a pensar en la educación como un instrumento para empoderar a los estudiantes, para desafiar las estructuras de poder y para construir un futuro más democrático y más justo. Hola a todos, mi nombre es Jenny Euse y bienvenidos a este podcast donde haremos una pequeña reflexión sobre la educación actual, la educación popular y las propuestas educativas de Paulo Freire. Comenzaremos recordando quién era Paulo Freire. Este fue un destacado pedagogo y filósofo brasileño que fue muy reconocido por su enfoque de la educación liberadora y su trabajo en el campo de la pedagogía crítica. Además, también fue uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX. Paulo Freire, en su discurso, él se centraba mucho en la idea de que la educación debe ser un proceso liberador y transformador y que de esta manera fomentara la participación activa del estudiante en lugar de ser un proceso operativo y pasivo. Él también enfatizaba mucho en la importancia de la conciencia crítica, que en este proceso de la educación él intercedió porque el enfoque fuera más humanista y más centrado en el estudiante. En la educación actual podemos tener algunas similitudes o algunas diferencias con estas ideas o enfoques que proponía Freire, pero todo depende del contexto y las prácticas educativas que son implementadas en las instituciones. Además, hay que tener en cuenta que los docentes podemos estar muy sujetos a cumplir un currículo o a estar sujetos a lo que nos exige el sistema. Entonces, muchas veces nos volvemos simplemente en un transmisor de conocimiento y presentamos una serie de contenidos y entonces se vuelve una educación que solo se centra en la memorización y reproducción de información en lugar de fomentar el pensamiento crítico y reflexivo. Entonces, cuando esto pasa, se vuelve entonces una educación bancaria, como la llamaba Paulo Freire. Si actualmente podemos aplicar la pedagogía que nos ofrecía Paulo Freire, podemos hacerlo mediante la creación de un ambiente de aprendizaje colaborativo, reflexivo, crítico, y de esta manera estamos fomentando esa participación del estudiante y le estamos dando las herramientas para que transforme su realidad social. Además, fortalecemos su análisis y su cuestionamiento del mundo que lo rodea. En conclusión, podemos decir que todos estamos buscando la transformación social y esto lo podemos generar dándole las posibilidades a los estudiantes para que estos sean agentes de cambio. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Rosa Elvia Sánchez Avendaño. Hoy voy a hablarles sobre Frantz Fanon, un autor influyente en la pedagogía crítica y decolonial. Fanon fue un psiquiatra y filósofo nacido en la colonia francesa de Martinique y su obra ha tenido un profundo impacto en la teoría crítica y la lucha contra la opresión colonial y racial. Él desarrolló varias ideas fundamentales que son relevantes para la pedagogía crítica y decolonial, como lo son la descolonización de la mente, ya que argumentó que la descolonización no es solo un proceso político, sino también un proceso de liberación de la mente. En el contexto educativo, esto implica cuestionar las narrativas coloniales y promover una comprensión crítica de la historia y la cultura. Habló sobre la conciencia de la alineación,
que experimentan las personas colonizadas al adoptar la cultura y los valores de sus opresores. En la educación, esto nos lleva a considerar cómo se pueden superar las estructuras educativas que perpetúan esta alineación. También discutió la violencia como una respuesta a la opresión. Si bien no abogó por la violencia sin restricciones, argumentó que en algunos casos la violencia es una manifestación de la búsqueda de dignidad y liberación por parte de los oprimidos. Pero ¿cómo podemos aplicar estas ideas en nuestras realidades educativas? Simple, revaloremos el currículo. Podemos revisar el currículo escolar para asegurarnos de que no perpetúen narrativas coloniales y para incluir una variedad de perspectivas culturales y étnicas, promoviendo el diálogo intercultural, fomentándolo abierto y respetuosamente entre diferentes grupos culturales para comprender y valorar las diferencias. Enseñar una cultura crítica, ayudar a los estudiantes a analizar y cuestionar las representaciones culturales en los medios y la sociedad. Y luchar contra la discriminación, tomando medidas enérgicas contra la discriminación racial y étnica en las instituciones educativas, promoviendo un ambiente inclusivo. En resumen, Frantz Fanon nos recuerda la importancia de la descolonización de la mente y la lucha contra la opresión colonial y racial en la educación. Sus ideas siguen siendo fundamentales para promover la justicia social y la igualdad en las aulas y en la sociedad en general. Muchas gracias por unirte a nosotros en este episodio especial sobre estos autores y su influencia en la pedagogía crítica y decolonial. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo con otros interesados en la educación crítica y la justicia social. Hasta la próxima.